trabajo de evaluación genética nos ayuda a identificar animales que, independiente de la oportunidad ambiental que tuvieron, pueden ser genéticamente buenos o hayan recibido de herencia los genes que nos interesa seleccionar. De manera que en este sentido se vuelve mucho más precisa y eficaz la selección cuando se basa en estos resultados. Cuando estamos hablando de cumplir esas etapas dentro de un programa de mejoramiento, al hablar de colecta de datos, los datos deben darnos todas las informaciones suficientes para que podamos hacer esta separación del componente genético y ambiental dentro del desempeño individual o fenotipo de los animales. En este sentido, las colectas de datos deben ser hechas en la etapa de reproducción o servicio, es decir, para saber qué toro o qué semen se utilizó sobre una determinada vaca. Y es importante también mencionar de que en un programa, en la implementación de un programa de mejoramiento, esto se llama implementación de un programa de control de producción dentro de la estancia. Y ese programa de control de producción, o para implementar ese programa de control de producción, el seguimiento debe ser individual. Es decir, cada vaca debe tener su propia identificación y no se debe repetir con otro individuo en la propiedad, así como su producción. Después tenemos en la etapa del nacimiento, es el momento en donde se le identifica al recién nacido y se identifica la maternidad de ese recién nacido, y a partir de los datos de las fechas de nacimiento, sexo, ahí ya se colecta el peso al nacer. Pasamos a tener informaciones que nos ayuden a definir quién es el padre y quién es la madre de ese individuo. Informaciones muy importantes porque a partir del efecto del padre y del efecto de la madre es que obtenemos el valor genético de los animales o lo que conocemos como diferencia esperada en la progenie. Después, las siguientes etapas ya serían el levantamiento de las propias características que se utilizan dentro de la selección. Por ejemplo, en el destete, que es un punto estratégico, que es el punto en el que se conoce como elemento de unidad de producción a la vaca. Es decir, en este momento lo hacemos al destete porque, aparte de evaluar el propio individuo que está siendo destetado, o sea, el ternero, en gran parte se le está evaluando también a la madre como vientre, como buena productora. Entonces, en esta etapa es muy importante comenzar a colectar características como peso, y existen programas con el que me toca, por ejemplo, trabajar personalmente, donde se miden otras características para trabajar con la selección de forma complementaria con el peso, como evaluaciones visuales para conformación de carcasa, precocidad de terminación y musculatura. Aparte, en rebaños que son genéticamente compuestos por influencia taurina, o sea, compuestos por genes taurinos, también las características de adaptación es muy importante colectar para realizar selección por característica de adaptación. Y en ese sentido, este es un momento donde se colecta, por ejemplo, la longitud y formato del pelo, que lo llamamos de pelambre. Cuando el animal llega a la edad de la pubertad, tenemos la segunda etapa de colecta de información de estas características. A esta etapa lo llamamos de sobreaño, y la pubertad es una
un momento o una edad estratégica también para hacer selección por precocidad sexual, porque estamos determinando el desempeño que el animal tuvo en una etapa clave en donde está próxima ya a entrar al sistema reproductivo de toda la cría. El sobreaño, las características colectadas al sobreaño nos permiten evaluar el comportamiento post-destete que tuvo ese animal, es decir, en su primera recría y parte del primer verano. ¿Qué se colecta en esta etapa? Todas las mismas características del destete, más las que tienen que ver con la selección para precocidad sexual, como por ejemplo el perímetro escrotal en los machos y algunas otras características de adaptación. En el caso, por ejemplo, de cebuinos, también se colectan características como temperamento, porque sabemos que dentro de cada raza existen diferencias individuales en temperamento, pero sin embargo es comprobado que tiene su grado de heredabilidad y que hoy día con todo lo que se está exigiendo en cuanto a producir una carne de calidad y teniendo en cuenta todo el campo del área de bienestar animal, producir con mayor seguridad tanto para los personales como para los propios animales es un aspecto importante de hacer selección por temperamento en los animales. Esta es una etapa ya final de la selección. En cada etapa, destete y postdestete, se realiza el trabajo mencionado de evaluación genética. Obtenemos las DEPs para poder tomar las decisiones de selección. Y en este sentido, entramos a la etapa de selección de los animales. Y hay diferentes formas o diferentes medios por los cuales podemos aprovechar estos resultados. Ejemplo, con los animales que van a ir a reposición. En cuanto a machos, todo un proceso de selección en la etapa final que nos permiten primero clasificar los animales que son mejores por DEPs para estas características y después sobre estos animales hacer filtros ya también directamente por algunas otras características que las DEPs no tienen previsto por una dificultad de medición, ya a rasgos individuales los animales en cuanto a su funcionalidad, para elegir un toro reproductor funcional, adaptado y que aparte transmita todas estas características que nos lleven a implementar bien los criterios mencionados. En las hembras también la misma cosa. Una vez obtenido las DEPs de las hembras jóvenes, utilizamos esta información para clasificar las hembras, para preparar los lotes del primer servicio y de esta manera descartar hembras que serían improductivas para todas estas características evaluadas. El proceso de evaluación genética nos ayuda a tener información simultánea de los padres de los productos. De hecho, los padres de los productos, tanto toros como vacas, son los que influyen en las DEPs de los hijos. ¿Por qué? A partir de esa información genealógica que estuvimos colectando en la etapa de reproducción, o a partir del conocimiento del padre y de la madre del individuo. En este sentido, existen formas de materializar los resultados de las evaluaciones genéticas y tenemos como resultado, por ejemplo, los conocidos sumarios de toros padres o resúmenes de toros padres que cada programa en el mundo tiene y lo publica anualmente, inclusive dentro de cada raza.
También otra forma de explotar los resultados de este trabajo es la posibilidad de implementar procesos de certificación de calidad genética. Y en este sentido, por ejemplo, existen en nuestros medios, en el país, programas de mejoramiento en el que permite tener información que certifiquemos animales de superioridad genética para poder competir fuertemente a niveles del mercado externo.